Añada a las palabras los sufijos posesivos, como i, iki, en, inchig y traduzca. Esto es lo que se pide en esta tarea. Para que tú puedas resolver esta tarea, lo que necesitas saber es qué función cumplen estos sufijos. Para ello, te lo explico de la siguiente manera. Por este lado vamos a poner español y por este otro lado vamos a poner quechua. Bien, es importante saber la cuestión gramatical para que uno pueda identificar fácilmente las diferentes funciones que pueden tener las palabras. En este sentido, estos sufijos en quechua, que son sufijos, pero en español o en castellano no van a ser sufijos, sino que van a ser palabras. Y a este tipo de palabras se los llaman adjetivos determinativos. Bien, los adjetivos determinativos engloban a varias palabras, como por ejemplo los adjetivos interrogativos, exclamativos, los numerales, los indefinidos, los demostrativos y por supuesto están los adjetivos posesivos, que en castellano serían como mi, como tú y como su. Son palabras variables, por lo tanto van a variar según el número. En el idioma quechua ya les había comentado que no van a ser palabras, sino que van a ser sufijos, pero tienen la misma función. Y vamos a hacer de la siguiente manera en quechua. Vamos a poner todos los pronombres. Empezamos con ñoca, can, pai, ñocaiku, ñocanchig, cancuna y paicuna. Bien, ahí tenemos a todos los pronombres. Y todos los pronombres van a tener un sufijo. Y todos estos pronombres una vez que tenemos el listado de los pronombres, vamos a poner los adjetivos posesivos de la siguiente manera. Para la primera persona va a ser una y. Para la segunda persona va a ser iki. Para la tercera persona va a ser n. Para la primera persona en plural va a ser iku. Para ñocanchig va a ser inchig. Para cancuna va a ser iquichig. Y para la tercera persona en plural va a ser incu. Bien, todos estos sufijos que nosotros acabamos de listar van a ir añadidos o van a ir a amalgamarse a un sustantivo. Se van a unir siempre a un sustantivo porque recuerden que los adjetivos determinativos siempre van a ir acompañados de un sustantivo. Por ejemplo, en castellano sería mi casa. Mi casa. Esto es un sustantivo. Por lo tanto, en quechua va a tener la misma función. Pero a diferencia de que no van a ser dos palabras, sino que van a formar una sola palabra al unirse este sufijo posesivo al sustantivo. Como por ejemplo, podemos decir la misma frase, mi casa, en quechua sería huasi, el sustantivo, que sería la casa, y para decir mi casa, simplemente añadimos el sufijo. Ahí está, y diríamos mi casa. Para decir tu casa, pues añadimos el iki, y decimos huasiki. Para decir su casa de una tercera persona, decimos huasin. Bien, espero que se haya entendido esta parte. Ahora vamos a la parte de los ejercicios. Y bueno, y aquí simplemente tendrías que añadir estos sufijos que acabamos de aprender. Entonces, para decir mi perro, tendría que decir aljoy.
Para decir tu perro tendrías que decir alkoiki. Para decir que es su perro sería alkon. Y aquí únicamente nos pide este caso, inchig, entonces alkonchig. Ahí tenemos. Y bueno, ¿y ahora cómo sería la traducción de esto? Bueno, lo primero que traducimos va a ser los adjetivos posesivos, como este caso, como la i, que en castellano será mi, y alco ya sabemos que es perro. Ahí tenemos. Iki es tu perro. Alcon es su perro. Inchik significa nuestro perro. Y ahí tenemos. Y esto estoy seguro que tú lo vas a poder realizar. Pasemos al ejercicio número 4 que dice, traduzca las siguientes palabras al castellano. Veamos qué hay. Dice, misinchig, misinchig. Aquí tenemos el sufijo que acabamos de ver, misin o wasin, en este caso, tataikichig, ñañaiki. Bien, ya sabemos que estos sufijos acabamos de anotar en esta parte, así que tú serás capaz de traducir todas estas frases. Solamente te ayudamos con la primera que dice misinchig. Entonces será nuestro gato. Ahí está. N ya sabes que es para la tercera persona y kichig es para la segunda persona en plural y ñañaiki es para la segunda persona en singular.